primer tema del encuentro, que es el panorama general de la cinematografía. Dentro de este tema tenemos el subtema de las historias que contamos, las historias que queremos contar, que necesitamos contar y que urge contar. Ya en los pocos momentos que hemos tenido del encuentro, incluso ayer en la conferencia de prensa, se hacía esta pregunta. Beatriz Novaro contestó algo muy importante, es decir, ¿cuáles son las historias que contamos y a qué público nos tenemos que dirigir? Un poco ese es el sentido de este tema y, en consecuencia, ubicar el papel del escritor de cine en la cultura nacional y en las culturas iberoamericanas. Tenemos como objetivo en esta mesa cuestionarnos, reflexionar sobre cuáles son el tipo de películas que contamos en Iberoamérica, en términos de género, en términos de estilo, de temas, cuáles deberíamos de contar, es así como una pregunta abierta, cuáles necesitamos contar y cuáles urgen contar. Nosotros en el Garfio creemos que hay una especie de diferentes rutas en las historias que están y que necesitamos o que queremos contar, ¿no? A ver, Ernesto McLaren, ¿no? Me gustaría que hablara sobre tu experiencia abordando estos dos temas, ¿no? En este caso estamos hablando de cine, estamos hablando del origen del cine, estamos hablando de la materia prima del cine, del comienzo de todo. Alguien decía que el cine es guión, guión y guión, y aquí estamos para hablar de eso precisamente, de donde nace todo y de cuyo origen, o de un origen que si es fuerte, se hace muy difícil deteriorarlo en el proceso. Entonces, si hacemos guiones fuertes, seremos fuertes como realizadores y podremos ir poco a poco avanzando en lo que necesitamos avanzar. Yo quisiera, con tu anuencia, Arturo, y con la anuencia de todo el auditorio y de mis compañeros, contar un poco lo que ha sido la experiencia más antiexperiencia que podría traer a este recinto, que es la de una región pequeña como la nuestra, donde no hay industria cinematográfica. Creo que en un momento dado puede funcionar un poco como una metáfora de América Latina, donde por supuesto hemos tenido un siglo maravilloso, un siglo de luces, un siglo de muy buenas películas, un siglo de despertar cinematográfico. Nuestra región, como la región Caribe colombiana, que es una región de 10 millones de habitantes, que está en sus departamentos están bañados por el Mar Caribe, que es la región donde nació y donde se hizo periodista y escritor Gabriel García Márquez, tiene unas particularidades, sobre todo en esto de la narrativa. De allí que siempre nos preguntamos por qué tradicionalmente no hemos sido una región cinematográfica, por qué no hemos producido muchos guionistas como hemos debido mientras se estaba produciendo tanto cine en América Latina. Y siempre tenemos esa duda, además, de por qué no hemos sido una región de gran producción, no solamente de creación, sino de producción, desde luego atribuible en gran parte a todas las limitaciones presupuestales que hay en una tierra con altísimos índices de pobreza y con muy bajos ingresos. De hecho, pues lo de Gabriel García Márquez, y creo que Marcela lo corroborará, las dificultades de transformar una obra de Gabriel García Márquez, de llevarla al cine, de convertirla en exitosa, han sido siempre palpables, han estado siempre ahí y han sido siempre una especie de fenómeno a observar y permanentemente observable por nosotros quienes estamos en esa región y quienes vivimos más cerca que cualquiera de la sombra del gran maestro, de un hombre que no solamente ha sido un gran escritor, sino que ha sido un aficionado y además autor de muchos guiones, como en el caso de nuestro Gabo, que en cierto modo también es de ustedes. Entonces, a partir de ahí nos nace la incógnita de si somos filmables y si somos trasladables a la imagen, a pesar de lo que somos como región. Si por historias historias no nos faltan. Somos una región donde transcurren, y yo creo que Marcela, que ha estado allá, se los podrá corroborar, somos una región donde transcurren los hechos más insólitos que uno se puede imaginar. De hecho, el mismo Gabriel García Márquez habla de que su obra, 100 años de soledad, toda su materia prima,
el 90% de su obra está gestado en historias que él conoció de la vida real en el Caribe. Entonces las historias están por doquier. Yo hoy estoy al frente del periódico líder de la región, del Heraldo, y constantemente me estoy encontrando con las mismas historias. Constantemente llegan a esta redacción un flujo permanente. Solamente ayer recibí un correo electrónico de uno de mis periodistas que me decía: nosotros tenemos un muelle que yo creo que Marcela, que ha estado allá, y Cenel, que también ha estado allá, lo deben haber conocido, que es un muelle que entra 2 kilómetros al mar. Ese muelle, el año pasado, por efecto del oleaje, es un muelle que tiene más de 120 años, ese muelle se partió en la mitad y quedó la punta del muelle, el cabezote, que es el sitio donde hace 100 años llegaban los barcos, donde estaba la vieja estación del capitán del puerto y todo esto. Ese muelle esa parte quedó aislada en medio de un mar furioso, un mar que nadie lo utiliza para nada. Ahí no te puedes bañar, ahí no puedes hacer nada porque es un mar totalmente tempestuoso. Y alguien me escribió un correo electrónico ayer diciéndome que hay un hombre del pueblo que se ha ido a vivir a ese lugar, y ese hombre es dueño de su propia isla. Y esa isla es una isla de concreto, una isla agreste, con unos vientos fuertísimos. Es decir, solo imaginarse cómo vive ese hombre allí, cómo se fue a vivir y cómo hizo su hogar, construyó su vida en esa caseta del capitán allí que estaba abandonada, de cómo no puede nadar porque el oleaje es muy fuerte, cómo no puede trasladarse en una lancha o en una canoa porque el oleaje es muy fuerte, y cómo tiene que nadar todos los días allí. Pues es el tipo de historia que está ahí al orden del día y que es material sin duda para cualquier cosa, para un gran documental, para un cortometraje documental, para un cortometraje de ficción, para un gran dramatizado, para un largo, para miles de cosas hasta donde la imaginación alcance. Además de eso, nuestra región, por lo colorido, por la naturaleza caribe, que es parte y que es común para toda esta gran región, es motivo de inspiración. Si se trata de no encontrar las historias externamente, sino intrínsecamente dentro de nosotros, pues también somos contadores de historias por naturaleza, somos cultores de una oralidad enorme, y a partir de esa oralidad somos también estamos hechos de la fibra de que se hacen las historias. Este nuevo siglo, especialmente estos 5 años, nos han traído un despertar, y es eso como lo que quiero compartir con ustedes a partir de varios fenómenos que creo que son comunes al cine latinoamericano y que favorecen sin duda la gestación de guión. Uno, en mi opinión, es el hecho de habernos dado cuenta de que es posible hacer una historia y llevarla al cine. Nosotros conocimos mucha gente, yo conocí mucha gente en mi infancia y mi adolescencia, 40, 50 años, con un guión de hojas amarillentas debajo del brazo, viendo a ver qué hacía con él. Hoy cada vez hay menos gente de esa. Hoy cualquier muchacho de 25 años tiene un guión, trata de que alguna gran productora lo acompañe, si no lo logra, vaya, hace su película inmediatamente. Nos dimos cuenta que era posible en América Latina, sin grandes presupuestos, sin grandes pretensiones, llevar un guión al cine a partir de la experiencia que se estaban dando en países, especialmente como México, Brasil y Argentina. La revolución tecnológica, sin duda, es un gran factor. Creo que no vale la pena ni siquiera que entre en detalle, pero está ahí cualquiera en su garaje, con una cámara en mano o hasta con un celular, hace una película. Hemos tenido una experiencia institucional muy grata, de la cual Cenel y Marcela han sido parte también, que es el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, una experiencia muy grata que yo espero que ustedes conozcan, ¿no? Que investiguen un poco de lo que se está haciendo allá, donde el Estado colombiano financia películas realmente independientes, con jurados como ellos. En el caso de Cenel ha sido jurado en varias ocasiones, donde uno de esos premios es para el desarrollo de guión, donde alguien como él, de la categoría de Cenel, tiene la oportunidad de acompañar guionistas, tallerearlos, ayudarlos en el desarrollo del guión, generar nuevos tratamientos, en fin. Eso hace, además de que financian películas, y ha logrado el boom del cine colombiano, que en mi opinión todavía está en mora de producir una gran película universal, pero que está a punto de que eso se dé, como quiera que tenemos mucha más producción y de calidad de la que hayamos tenido el siglo pasado. La convicción de la dramaturgia ha sido otro factor, y eso creo que se lo atribuimos al hecho de que hay más escuela.
Y eso es como lo que quisiera dejar al final de esta intervención, la importancia de la docencia, la importancia de la escuela, la importancia de la capacitación en el desarrollo de buenos guiones. Nosotros tenemos ya una facultad de cine en la Universidad del Magdalena. Muchachos salidos de bachillerato de escuelas públicas tienen la oportunidad de asistir a esta universidad a un costo mínimo, aprender guión, aprender, ser acompañados por un gran maestro como es su decano, Pacho Botía, que es como nuestro director insignia y quien ha generado una cantidad de proyectos a partir de la mente de estos jóvenes, acompañándolos precisamente en esto, en la gestación de guión. Y el mismo Pacho Botía lo dice. Yo creo que lo más importante que estamos generando es escuela. Y no se trata solamente de crear una escuela cualquiera, una escuela de cine, una universidad donde haya estudios de cine, sino y tratar de generar interés de los padres y de los hijos para que asistan allá, sino sobre todo contar con muy buenos docentes. Y es eso lo que se está haciendo. Creo que estamos todavía en una fase de gestación de ese proceso, pero creo al mismo tiempo que muy pronto, a partir de lo que ha sido la experiencia de Ciro Guerra también ya con Los Viajes del Viento, ahora que es una película netamente del Caribe, ahora viene otra película que seguramente quienes la han visto en un corte preliminar dicen que va a dar mucho de qué hablar, que es Edificio Royal, filmada en Barranquilla con Jorge Perugorría, paisano de Senel. En fin, hay una experiencia que se está dando a partir de estos factores y son factores que sin duda se dan, son comunes para ustedes también, para toda Latinoamérica, y que fortalecen por encima de todo la escritura del guión, que es el origen de todo. Muchas gracias. Bueno, me parece que has resaltado cosas muy importantes, ¿no? La primera, que es como muy afirmativa, es posible llevar nuestras historias al cine, ¿no? Faltaría un poco pensar todavía qué tipo de historias contamos. Haces referencia a la realidad misma, ¿no? Tenemos la realidad. Y en ese sentido me gustaría hacer a mí un poco para introducir la palabra a Zenel Paz, al maestro Zenel Paz. Tenemos en Iberoamérica una tradición literaria importantísima. Ni siquiera lo tenemos que poner en duda. ¿Qué pasa entonces con el cine? Desde su punto de vista, ¿cuál es su opinión? ¿Qué nos puede decir? Buenas tardes a todos. Yo también inicialmente tengo que agradecer al Garfio la invitación que me ha hecho para participar en este evento, la cual ellos me han hecho gracias a que yo no les dije una mentira, pero sí les oculté una información, y es que justamente yo no sirvo para hablar. Si escribo es justamente porque no hablo, y todo el que no habla tiene dos problemas: primero cómo arranca y después cómo se cae a la boca. Me hice un guioncito, pero ahora mismo no sé si está en esta libreta de apunte, en esta o en esta otra, así que de modo que voy a contestar lo que pueda de lo que tú me has dicho, y en general compartir con ustedes algunas experiencias que a lo largo de las últimas décadas hemos tenido en Cuba, para comentar sobre qué escribir, es decir, cuáles historias, qué personajes, qué temas. Yo creo que la respuesta que hoy en día daría cualquiera es que todas las historias, todos los temas y todos los personajes. Así que el escritor latinoamericano no está condenado a vestirse de latinoamericano y encajarse en determinados temas, como muchas veces ha ocurrido, que si es una película colombiana tiene que ser de violencia, que si es una película cubana tiene que ser comedia con fiesta, y que si es una película mexicana pues tiene que haber tequila y tiros. Y de alguna manera nos han querido ver así, y no que tengamos preocupaciones filosóficas, que nos preocupemos por conflictos internos y demás, o sencillamente que hagamos películas de género. Yo creo que hoy tenemos claro pues que esto no es así. Es decir, podemos, todos los temas y todos los personajes están abiertos, y creo que la primera actitud es la de que el escritor latinoamericano no imposte su propia nacionalidad, es decir, su propia identidad, y no se trace fronteras en cuanto a los temas, siempre con el cuidado del temor a la imitación.
Pero de este problema que estamos hablando, que creo que es una pregunta que muchas veces se ha hecho el cine latinoamericano, sobre qué escribir, qué historias hacer. Incluso sí había yo aquí localizado de una manera más explícita para que no se me perdiera, en una declaración de los cineastas, es decir, en fechas tan lejanas como el año 67 en Villa del Mar y luego en Mérida en el 77, reunidos representantes del nuevo cine latinoamericano, fijaban como sus objetivos los siguientes: contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la cultura nacional y a la vez enfrentar la penetración ideológica imperialista y cualquier otra manifestación del colonialismo cultural. Asumir una perspectiva continental en el enfoque de los problemas y objetivos comunes, luchando por la futura integración de la gran patria latinoamericana. Abordar críticamente los conflictos individuales y sociales de nuestro pueblo como un medio de concientización de las masas populares. Es probable que esto mismo lo suscribamos hoy, quizás con otro lenguaje, pero que seguimos teniendo los objetivos de hacer un cine nacional, artística y técnicamente válido, que a la vez sea barato y que tenga una relación de respeto y a la vez de provocación con el público. El cine nacional, en el panorama estupendo que nos dio Víctor en su conferencia, y que creo que nos quitó los argumentos a todos los demás, y esta hora nos debieran dar para reflexionar en todo lo que él dijo. Es decir, a veces hay una contradicción en el cine nacional, pero que a la vez sea continental, es decir, que lo estás dirigiendo a un público sin tener un público como Estados Unidos o como la India, que se realizan en su propio público, y eso puede entrar en cierta contradicción con un público continental y más aún con un público internacional. Y yo creo que la pregunta que cabe en toda esta problemática, lo que yo me haría, es decir, de todo este problema, ¿qué le toca a la dramaturgia? ¿No? ¿Cuáles son los problemas de dramaturgia que se plantean? Es decir, yo pienso que más que crisis de temas, de historias o de personajes, hemos tenido sucesivas crisis de dramaturgia. Si uno recorre, digamos, de las últimas décadas del cine latinoamericano, quizás al impulso de estas mismas ideas, hubo un gran auge, un gran deslumbramiento del cine latinoamericano en los años 60, a finales de los 60, principios de la década del 70, con unas películas que no solo lograron ser de un alma muy latinoamericana, sino que artísticamente y estéticamente asombraron el mundo, ¿no? El caso cubano pasó lo mismo, con películas como La última carga, la carga al machete, como Lucía, como Memorias del subdesarrollo. Y este tipo de dramaturgia, de búsqueda, de experimentación, de riesgos, creo que en un momento dado se agotó, porque un problema que yo creo que tiene la dramaturgia de riesgo, de experimentación y de búsqueda, gracias a la cual se desarrolla el cine y se desarrolla toda la técnica narrativa y todas las funciones narrativas, es que se agotan. Es decir, la búsqueda, en cuanto lo encuentras, pues como que ya se acabó. Y finalmente, digamos, como por los años otra vez 90, con películas como Danzón, como Agua para Chocolate, Estrategia del Caracol, la misma Fresa y Chocolate, de nuevo, porque siempre es así como por impulso, Latinoamérica logró algunas películas en que de nuevo el tema, el carisma, la idiosincrasia del continente estaba en esas películas, pero sin embargo, desde el punto de vista estético, del juego artístico, de los riesgos artísticos, comparado con los años 60, eran películas mucho más convencionales, de mucho menos riesgo, y los críticos nos los han señalado así, ¿no? Y estaba aquella cosa que se decía un poco como broma, pero que es una realidad, así que de alguna manera hemos dejado el cine de entretenimiento se parecía que el cine de entretenimiento era para los Estados Unidos, el cine de arte y cultura para Europa, y nosotros el cine social.
Y yo creo que de alguna manera esto tiene que ver con la dramaturgia y tiene que ver con la relación con el espectador, y una cosa pues mucho con la otra. Es decir, las estructuras más tradicionales, a veces hasta más aristotélica, palabra que a veces resulta apestosa y ofensiva, pero que, digamos, son las que en el tiempo resisten más, y a partir de las cuales yo creo que se dan las búsquedas. Me parece que también les hemos dado como una propiedad del cine comercial, una propiedad del cine americano, y me parece que son también fórmulas, maneras dramatúrgicas que había que expropiar del cine dominante y utilizar junto a las nuevas experiencias culturales. Esto naturalmente lleva a la cosa de la relación con el público, es decir, para tener una obra nueva crea un público nuevo, y cuando una cosa y otra no marcha igual, pues empieza a haber un divorcio. Yo recuerdo en el caso cubano, digamos que primero, en los primeros años de la revolución, después de la alfabetización, se incorporaron como espectadores 300.000 cubanos que a partir de ahí supieron leer y por lo tanto poder ver películas con subtítulos, y que posteriormente a través de iniciativas como los cines móviles, donde el cine llegaba como a 700.000 personas que antes no lo podían ver, se amplió el cine, la posibilidad de los espectadores, y también había como una, por muchísimas circunstancias extraartísticas, ¿no? La necesidad del público, el deseo de volver a ver su historia, el deseo de ver testimonios de la realidad en términos de ficción, incluso de ver un documental, hizo que en el caso cubano el público marcaba con su preferencia, en primer lugar, muy lejos de cualquier otra preferencia, el propio cine nacional. Pero esas sintonías se agotan periódicamente, y cuando el público no se interesa o no logra descodificar la manera en que estamos contando, pues empieza a haber ruidos, ¿no? Y creo que por esa vía a veces perdemos el público, y al perder el público pues se dan todas las estadísticas que decía Víctor, ¿no? En este momento, yo oyendo todo lo que él comentaba y lo que es el panorama del espacio que tiene el cine latinoamericano en el mercado internacional, pues cómo hincar el diente ahí, ¿no? Y en el caso cubano hoy en día la dificultad es en que prácticamente nos hemos quedado sin dientes, no tenemos nada que hincar porque prácticamente no tenemos producción, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí porque ya les dije que la dificultad está luego para poner un punto final, pero así como resumen, sí, yo creo que todo esto plantea para nosotros y para el cine también problemas de dramaturgia, si hay que dar respuestas de dramaturgia, que revisando la historia vemos que ha habido momentos de dramaturgia y respuesta de la relación del escritor y de la obra, cuando es un proyecto, con ese espectador, sorteando los peligros de que es algo muy distinto escribir una obra popular, una obra populista, o ir de mercadotecnia para ver exactamente si ahora la gente quiere fantasmas o si lo que quiere es el último suceso. Es decir, tratando de interpretar, pero no alejándose totalmente del público. Un director cubano, como manera jocosa de decir esto, se estrena su película y sale de la sala y dice: es un completo fracaso, ya hay 10 personas y ninguna se ha salido. Y ahora mismo en Colombia un director me decía: he hecho mi película, nadie me la estrena, nadie me la compra, pero me he viajado el mundo de festival en festival, ¿no? Y como decía también Julio García Espinosa, ¿no? Cuando Europa y los festivales nos aplauden tanto, tenemos que preguntarnos ¿por qué nos aplauden, ¿no?